Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios del segundo semestre de Psicología. El grupo está conformado por Yané Cardona, Rosa Mosquera, Noemí Peña y Luz Mari de la Hoz. Vamos a hablar sobre la escuela psicoanalítica. En este momento tenemos a un invitado especial, es el psicólogo Norman Javier Rodríguez Cárdenas. Mucho gusto, queremos que se presente. Mucho gusto, gracias. Mi nombre, como ya lo planteas, Norman Rodríguez, psicólogo especialista en proyección social de la educación, especialista en adicciones y con profundización o énfasis en el modelo psicoanalítico desde el ejercicio profesional. En la escuela psicoanalítica queremos que nos haga como una breve explicación de qué es realmente el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis surge de los planteamientos desarrollados por Freud a través de su clínica, de su práctica clínica, de su ejercicio clínico, en el cual comprende la persona o el funcionamiento de la persona a través o a partir de la existencia del inconsciente, tanto de procesos inconscientes como del inconsciente. Entonces aquí es importante comprender algunos planteamientos que son las tópicas del aparato psíquico, donde está la primera tópica, donde nos habla de sistemas, el sistema consciente, el sistema preconsciente, el sistema inconsciente. El sistema inconsciente donde se encuentra todo aquello que está reprimido por parte de nosotros. Entra en juego un término importante que es la represión primaria y represión secundaria. El sistema preconsciente, que es aquel lugar donde se encuentran aquellas representaciones que son susceptibles de llegar al consciente y que podemos evocar en cualquier momento. Y el sistema consciente, que es el que tenemos aquí en nuestro día a día, en la cotidianidad. En el sistema inconsciente pues están todas aquellas representaciones que nos causan dolor, conflictos, angustia, sufrimiento. Entonces esa es la primera tópica. La segunda tópica nos plantea la existencia de instancias, el ello, el yo y el superyo, que plantean, digamos, o proponen nuestro funcionamiento en relación con lo social. Entonces, el ello, aquel que está buscando el placer, la satisfacción de lo pulsional, del instinto, el placer, el sexo, la agresividad. El superyo, aquel que está relacionado con las normas sociales, con la moral, lo que no podremos hacer. Y el yo, que es, digamos, somos nosotros y que estamos como en ese interjuego de, por un lado, satisfacer nuestro ello, el placer, y por otro lado, dar respuesta a las demandas del superyo que nos dice que no todo lo podemos hacer. Entonces, digamos, es como ese juego en que estamos entre el sí y el no, como el diablito y el angelito que nos hablan. Esa es la segunda tópica y estas son las instancias. Freud nos plantea también algo importante que son las etapas del desarrollo psicosexual, la etapa oral, anal, fálica y después la latencia, que es y se llega a la genitalidad. Es comprender que digamos, las etapas del desarrollo psicosexual no hay que comprenderlas como todo el mundo o como mucha gente lo comprende, que es como si el niño tuviese relaciones sexuales. No es así. Digamos que el placer que el niño obtiene a través de estas zonas erógenas, que son la boca, el ano, el pene, pues digamos que es más un ejercicio de control de su entorno, del control, digamos, de su cuidadora, de sus personas que están alrededor, y entonces hay una mala interpretación del desarrollo, de las etapas del desarrollo psicosexual en ese sentido. Digamos, es mucho más profundo para que, digamos, de explicar y comprender que en este espacio cortico, pero me parece importante comprender que va más allá de la mera genitalidad. En estas etapas del desarrollo psicosexual se comprende también algo muy importante, y es la resolución del complejo de Edipo, más allá de lo que también muchas personas comprenden que es el enamoramiento del hijo hacia su mamá. Es un proceso inconsciente mucho más fuerte que termina definiendo o termina con la interiorización, con la aceptación de las normas por parte del niño que resuelve su complejo de Edipo, y a partir de esta resolución del complejo de Edipo y de la interiorización o no de las normas, se estructura, digamos, la personalidad, aparece la estructura de personalidad del sujeto, que puede tener una estructura de personalidad neurótica, psicótica o perversa en relación con la norma, es decir, cómo la persona se comporta con relación a la norma.
aquí hay un planteamiento interesante y es, digamos, neurótico, psicótico y perverso distinto a la patología, no como enfermedades. Entonces el neurótico somos todos aquellos, casi todos somos neuróticos, que sabemos que existe una norma y la reconocemos y la aceptamos y la cumplimos. El psicótico, el que no reconoce la norma y por lo tanto no la puede cumplir. Entonces van generando sus propias normas, viven como, digamos, en otro mundo, por emplear un término, pero pues digamos no es específicamente así. Y el perverso, que sabe que hay normas, pero no le importa cumplirlas. Por ejemplo, el que le pega a la mujer, el que le pega a los hijos, el que transgrede la ley, eso podría comprenderse como una persona que tiene una estructura perversa. De estos planteamientos iniciales de Freud, que tienen, digamos, algunos contradictores, algunas personas que no las aceptan, surgen, digamos, algunas ramificaciones, algunas ramas del psicoanálisis, el psicoanálisis ortodoxo, neopsicoanálisis, el enfoque psicodinámico, entre otros, los cuales generan o complementan algunos de los planteamientos de Freud o rechazan algunos de los planteamientos también de Freud. En la escuela psicoanalítica vemos que hay unos representantes. Quisiera que nos los mencionaras y hablaras de alguno de los más destacados. Puede ser. Bueno, necesariamente el primero es Sigmund Freud, con todos sus planteamientos que acabé de mencionar. Hay otro, digamos, dentro del psicoanálisis ortodoxo, es Jacques Lacan. Jacques Lacan, que es posterior a Freud. Lo que hace Lacan es retomar todos los planteamientos freudianos e interpretarlos con relación al lenguaje, al discurso. Lacan plantea que el inconsciente se presenta, o digamos, se manifiesta a través del discurso, del lenguaje, tiene unos planteamientos en relación con el inconsciente y el discurso. Anna Freud, que es la hija de Freud, plantea, digamos, el trabajo con el psicoanálisis con niños, que es algo que no contemplaba Sigmund Freud. También plantea la manifestación de los mecanismos de defensa, que es un elemento bien importante para comprender, digamos, el conflicto en la persona. Melanie Klein, que es ya, digamos, desde una versión más inglesa, digamos, también, pero también seguidora de Freud, también empieza el trabajo de psicoanálisis con niños y tiene un planteamiento que es fundamental, que es importante, y es la teoría de las relaciones objetales. Es una teoría vincular en donde se plantea la importancia que tiene esos vínculos, esa relación inicial que tienen los niños con sus cuidadores, especialmente en el tema de la satisfacción de las necesidades de los niños para la estructura de la personalidad. Entonces aquí es bien importante comprender que a los niños hay que satisfacerles sus necesidades satisfactoriamente y rápidamente. Carl Jung es un autor contemporáneo a Freud, quienes tuvieron, digamos, una cercanía inicial, pero posteriormente una separación, digamos, fuerte, radical. Jung plantea también la existencia de un inconsciente colectivo más allá del inconsciente personal y plantea también la teoría de los arquetipos, que también es bien interesante y bien importante para comprender, digamos, el funcionamiento de las personas. Y yo incluiría a Erik Erikson, que plantea el tema del desarrollo psicosocial más allá del desarrollo psicosexual. Hay muchos otros, pero yo particularmente planteo a ellos porque son con algunos que me identifico. Por ejemplo, en el psicoanálisis vemos que existe una metodología. Quisiera que nos hablaras un poco de esa metodología que hay en el psicoanálisis. Bueno, la técnica fundamental se denomina asociación libre. Si bien en sus comienzos Freud utilizó la hipnosis como una técnica para la regresión, Freud se dio cuenta pues que la asociación libre cumplía los mismos efectos para que la persona pudiera llegar a esos elementos inconscientes que le generaban conflicto, que devengan conscientes, es decir, que emerjan del inconsciente al consciente y a partir de ahí poderlos, digamos, manejar, empleemos ese término. Digamos que este tema de la asociación libre, para mí Freud, algo que mucha gente no comprende, hizo un descubrimiento bien importante, es que la gente necesita ser escuchada. La asociación libre está relacionada con que la persona empieza a hablar sobre determinado tema y el analista, en la medida en que va encontrando ciertos elementos importantes, pues va direccionando
o va tomando notas sobre esos elementos hacia la cura. Finalmente, el trabajo en el psicoanálisis es de las personas, no del terapeuta. Esto desde el psicoanálisis ortodoxo. Digamos que hay unos nuevos elementos en las nuevas como enfoques, es por ejemplo el uso de pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas tienen un sustento desde los mecanismos de defensa, desde la proyección, por ejemplo, y permiten comprender lo que está sucediendo en la persona. Y hay unas nuevas técnicas de intervención breve, más cortas, más rápidas, porque efectivamente el psicoanálisis puede durar mucho tiempo. ¿Cuál es para usted, desde el punto de vista, cuál es el campo de aplicación del psicoanálisis? Si bien por esencia es la clínica, digamos que cuando hablamos de psicoanálisis ortodoxo está el tema de la clínica, también tiene aplicaciones en el campo social, por ejemplo. En el campo organizacional muchas empresas utilizan pruebas proyectivas en la selección, en la educación, porque digamos hay un tema digamos, de elementos vinculares en los procesos pedagógicos y la incidencia de lo que sucede en el contexto familiar dentro del desarrollo escolar. Bueno, de todas maneras le agradecemos al psicólogo Norman Javier Rodríguez Cárdenas, realmente con esta parte, o sea, estos conocimientos que nos está brindando él sobre la escuela psicoanalítica. Vemos que nosotros como estudiantes de psicología son muy importantes para nosotros, porque igual vamos a ser los futuros psicólogos, las futuras personas que vamos a trabajar con muchas personas.